Buenas tardes, una vez más a todos ustedes. Estamos aquí en una emisión más de Cambio en el Debate. Le agradecemos su atención. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con un tema que viene siendo un tema recurrente en el sistema educativo nacional, no solo por las implicaciones que tiene desde el punto de vista social, sino también porque se ha dado a la tarea el gobierno mexicano de asumir las indicaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación, de la Cooperación para el Desarrollo, de donde están los países más poderosos del planeta y de la cual forma parte México, que están haciendo prácticamente no sugerencias, sino enrumbando los sistemas educativos nacionales en un sistema en donde la evaluación es parte fundamental del proceso. Y el día de hoy pues vamos a echar una miradita a lo que ocurre en las escuelas en el proceso de evaluación, sin dejar de lado el contexto que es este que estamos marcando, y para ello hemos invitado el día de hoy a una compañera muy conocida que le agradecemos su presencia aquí. Gracias. Fabiola Alanís, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan, y gracias al periódico Cambio por este espacio. Muy bien, pues el asunto aquí, Fabiola Alanís, es, además de haber sido dirigente de un partido político, igual es militante de izquierda de las luchas sociales, ha luchado junto con el magisterio hace muchos años, pero además es catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Morelia. Así es que estamos con alguien que conoce el tema, que se dedica en parte de esto a la investigación, a promover la investigación entre los docentes, porque la Universidad Pedagógica es una universidad para los maestros. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al asunto que no merece más preámbulos. Desde el punto de vista de tu percepción acerca de lo que ocurre en las escuelas, lo que hacen los maestros con la evaluación, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo evalúan los maestros en la mayoría de las escuelas, no solamente de básica, el sistema educativo en sí en Michoacán? Sí, yo te agradezco la invitación y al periódico Cambio también. Y bueno, tú señalabas al principio un tema que es central. Se evalúa, o los indicadores que se ponen a debate a nivel internacional se dan entre países, digamos, con comportamientos asimétricos, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eso es, y México, por supuesto que no puede competir en términos de indicadores con otros países, digo, donde los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto son importantes, ¿no? Tienes Holanda, tienes Suecia, tienes los países europeos más avanzados, Alemania, que están siendo, en todo caso, considerados como parámetro para la evaluación, y eso no va a suceder en nuestro país, con un país donde el crecimiento da cero desde los últimos años, ¿no? Se habla del 1%, por ejemplo, el año pasado, pero si consideras con el crecimiento de la población, nos da cero. Entonces, y ya los últimos 30 años ha sido así, y el sector educativo, por supuesto, que se ha visto impactado con esto, ¿no? En términos de presupuesto, en términos de atención a la formación de maestros, en términos de atención al desarrollo comunitario, y por consecuencia eso impacta en los indicadores educativos. Ahora, ¿qué planteo yo en el tema de la evaluación? Primero, que no se puede de manera unilateral plantear una evaluación, por ejemplo, hacia los maestros, sin considerar el entorno, sin considerar la política educativa, sin considerar las condiciones en las que el maestro realiza su práctica docente, sin considerar las condiciones en las que los chiquitos llegan a la escuela, etcétera. Tú eres maestro y lo sabes perfectamente bien. Entonces, hay que ver el tema de evaluación en general, como una cuestión, digamos, que tiene muchas aristas, y en particular cómo el maestro concibe la evaluación en las aulas, que ese es un tema central y que desde ese núcleo se puede transformar a la sociedad, ¿no? Con una visión diferente. Tú dijiste algo muy interesante, las condiciones, el contexto en el que se realiza el proceso de aprendizaje, y que ese proceso tiene que ser medido de alguna manera. Existen parámetros estandarizados en los que el sistema educativo dice que todos deben llegar, independientemente de su condición, pero sabemos que eso es imposible. Pero en este caso, los docentes que están en el aula, para ellos, ¿qué es la evaluación? ¿Cómo están desarrollando? ¿Cuál es el objetivo de evaluar en el caso del maestro? Pongo algunas premisas. Una puede ser porque
se le manda a evaluar. Tiene que entregar un documento que no solamente lo pide la autoridad, sino que socialmente se le exige. Es decir, los padres de familia esperan ver la boleta, el certificado, etcétera, de sus hijos. Y entonces el maestro tiene que evaluar, porque es consciente de que está realizando un proceso de aprendizaje y tiene que darse cuenta de cuánto es lo que el alumno ha aprendido, y para saber si lo que viene haciendo es correcto o no. Eso puede ser una segunda premisa que me parece también muy importante. O, en definitiva, el asunto de la evaluación es un asunto más coercitivo que un asunto del docente. Es decir, el docente tiene tras de sí a un sector muy importante que le obliga a rendir cuentas, y que en ocasiones puede ser que esas cuentas no sean las que realmente deban ocurrir en el centro del proceso educativo y de eso del proceso de evaluación. ¿Cómo crees que es la visión de los docentes respecto de la evaluación? Un asunto complejo, porque es un asunto social también. Sí, a nivel de las relaciones en el aula así se da, pero sería un error pensar que una nota de evaluación está diciendo lo que el alumno sabe o no. Desde ahí hay una visión tradicional que además se traslada también a la comprensión o a la preocupación de los padres de familia porque los chiquitos tengan en la boleta 10, ¿no? Y me parece que esa no es la manera más correcta de evaluar. Yo prefiero y simpatizo mucho más con esta nueva visión, y lo he hablado mucho con mis alumnos en la universidad, de desplegar iniciativas que tienen que ver, y voy a la segunda parte de tu pregunta, con las comunidades de aprendizaje. Porque la comunidad de aprendizaje lo que hace es garantizar o promover o favorecer la participación de todos los actores que tienen que ver con la educación. Entonces ahí ves, por ejemplo, a las autoridades auxiliares, los encargados del orden, los jefes de tenencia, etcétera, a los propios padres de familia haciendo esfuerzos por participar, por, trasladar algunas tareas que son del ámbito educativo, pero trasladarlas al entorno familiar, la participación en las actividades de gestión de la escuela, y eso también en el maestro genera un compromiso mayor. Hay un ejemplo extraordinario en el sector 07 de Zacapu, en donde se está implementando la comunidad de aprendizaje, y es increíble cómo los padres de familia se dan tiempo para estar ahí, para diseñar, no solamente para evaluar, para diseñar, para estar al pendiente de las actividades y del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es algo muy interesante. O sea, eso tendríamos que llegar en el Estado. Comunidad de aprendizaje. Comunidad de entrada ya es un asunto totalmente distinto que quiebra el proceso de aprendizaje individualizado, donde el maestro tiene el monopolio de definir. Sí, ese papel tradicional asignado al maestro que no funciona. Creo yo que efectivamente tenemos que ir a un proceso más cualitativo y más colectivo, sobre todo más democrático. Y te lo comento porque platicando con un maestro de Zamora, maestro de secundaria, me decía, no, pues tuvimos la reunión para ver cómo íbamos a evaluar y qué íbamos a evaluar. Y sí, bueno, pues el asunto es que al final lo que se acordó por todo el mundo es cada quien que evalúe como sabe y como pueda, ¿no? Eso nos habla de una escuela que no está construyendo una comunidad. Si no quieres de aprendizaje, por lo menos un colectivo para el trabajo que pueda enrumarse a partir de una idea de qué tenemos que resolver en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo construir, cómo cambiar esto en la visión de los maestros ahora que ocupamos rescatar la educación pública y darle otro sentido? Bueno, yo primero creo que el entorno de Michoacán favorece este tipo de iniciativas. Yo estoy gratamente sorprendida con lo que he encontrado ahora a mi regreso a la docencia en la Universidad Pedagógica, porque yo me siento muy comprometida con los maestros, los veo con iniciativas importantes, los veo preocupados por ser mejores maestros, los veo preocupados por generar alternativas. Nosotros trabajamos mucho la maestría en educación básica, en donde esencialmente se trata de que el maestro construya un proyecto de intervención que le permita mejorar el hacer cotidiano de su formación, que permita afrontar el desafío tan grande que tiene
trabajar en un sistema educativo como el nuestro, con las desigualdades y las sociales que tenemos, con la exclusión social a la que se enfrentan sobre todo los maestros del medio rural, bueno, incluso en el medio urbano que se concentra mucho más ahora, los problemas de la pobreza y la pobreza extrema, esos chiquitos que asisten a la escuela sin desayunar, esos chiquitos que asisten a la escuela con padres que están separados o con la necesidad de trabajar en lo cotidiano, es una problemática social y hay que verla en esa dimensión. Entonces, estoy gratamente sorprendida por eso, por conocer y ver de cerca el esfuerzo que hacen los maestros por construir alternativas, y da la impresión de que podemos, por las características que tiene el Estado de Michoacán, de un sector magisterial sumamente politizado, tener condiciones de generar este tipo de iniciativas que son democráticas, que son incluyentes, que son de avanzada, que además manejan procesos democráticos en el acuerdo, en la toma de decisiones sobre el proceso educativo, y claro que se puede, o sea, claro que se pueden generar estas alternativas. Muy bien, en la perspectiva que tenemos de la educación de hace mucho tiempo, y creo que domina todavía este ambiente, aunque me parece alentador lo que tú mencionas, hay la idea de que, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir el currículum que está establecido en el programa de estudio, y si yo termino el programa de estudio, si puedo, llegando junio, terminar con los 5 bloques o los 4 bloques, etcétera, que tienen en los contenidos, bueno, pues entonces terminé el programa y soy un buen docente, ¿no? Entregaste a tiempo tus documentos, todos sacaron 10, te felicitó el supervisor escolar, etcétera. Bueno, pero y el contexto, o sea, ¿cuál es el currículum? El currículum es ese oficial que está ahí, ese mamotreto que nos entregan, tiene el maestro que voltear a ver al alumno. ¿Qué es lo que tiene que evaluar el maestro? Lo que evalúa finalmente es cuánta de la información que hay en los contenidos de estudio pudo transmitirle. Están en el chip de los muchachos. Exactamente. Sí, hay un tema central, que bueno que lo tocas. La maestría en desarrollo curricular en la Universidad Pedagógica tiene esa virtud de que puede generar alternativas curriculares, ¿no? Que sean, es muy complicado que se pueda, digamos, no imponer, sino se pueda garantizar que una propuesta alternativa curricular se eche a andar en la Secretaría de Educación. Sin embargo, esta modalidad de co-curricular, ¿no? De un modelo co-curricular, que es a lo que están llegando los maestros, funciona muy bien, porque entonces el maestro, a lo largo de su formación, decide diseñar esta propuesta que no está totalmente divorciada de los objetivos de planes y programas establecidos por la Secretaría, pero que aborda problemáticas específicas que el maestro de manera empírica conoce en su vida cotidiana. Tenemos ejemplos valiosísimos. Hay un maestro en La Piedad que por cierto el maestro Marco, que acaba de recibir un premio por parte de la Secretaría de la Mujer en coordinación con la Universidad Michoacana, que hizo una propuesta cocurricular para la promoción de la identidad de género en los muchachos de telesecundarias. Él trabaja en una telesecundaria en Penjamillo, y dijo, bueno, desde una perspectiva democrática, desde una visión de inclusión de las mujeres y de trabajar todo este tema cultural, ¿no? Que rodea siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hay condicionantes hasta de orden religioso y demás. ¿Cómo hacemos para generar la igualdad y la equidad desde ahí, ¿no? Y entonces construyó una propuesta muy interesante por módulos, ¿no? Dialogando entre iguales, y él dice que ya aplicada se nota la diferencia entre el chiquito que entra y el que está saliendo, bueno, los jóvenes, porque entonces ya se hablan de otra manera y establecen una relación diferente, a pesar de que en sus casas tengan otra visión, ¿no? Entonces, las alternativas cocurriculares me parece que son una buena experiencia, son una buena opción, y creo que en términos democráticos esa sería, digamos, una salida adecuada, ¿no? Ok, ni el currículum establecido inflexible, ni tampoco naturalmente la anarquía de que qué hace cada quien. A ver qué se nos ocurre, sino buscando cómo logras
conectar al alumno desde su contexto con el currículo establecido. A ver si hay esta posibilidad de que esa triada camine, ¿no? Sí. Sin perder de vista los objetivos planteados para cada curso, para el nivel del que se trate, ¿no? Pero con alternativas. Hay dos libros, uno que es dos propuestas recientes, una de identidad para la promoción de la equidad de género en la telesecundaria y otra en la escuela primaria, la promoción de la perspectiva de género en planes y programas en la primaria, y ya se está poniendo en práctica. Está muy suave. Eso es algo, te digo, hay que decirlo, hay que reconocerlo, que viene en el programa de estudios, es algo muy destacado, la equidad de género, en todo como un asunto transversal de todo el plan de estudios 2011. Y hay algo que me parece muy importante destacar aquí, la democratización de la evaluación. Este monopolio de evaluar que solo corresponde al maestro, y que ha llegado incluso hasta lo chusco, ¿no? De cuál es mi poder, porque es la evaluación, ese monopolio le da al maestro como ese poder para controlar, ¿no? Es decir, pues yo tengo, a ver, pues me la pagas en el examen, ¿no? Digo, no es nuevo. Hasta subjetividades, ¿no? Claro. Entonces yo lo que creo es cómo democratizamos el proceso de evaluación. Y lo digo porque me parece que si apuntamos a una educación democrática, una educación inclusiva, una educación de aprendizaje significativo, que apunte hacia la construcción de una nueva sociedad, implica naturalmente pasar por un proceso de democracia. Y si se democratiza el aula, tiene que democratizarse junto con ella el proceso de rendición de cuentas, de la evaluación. No sé tú qué piensas de eso. Sí, y también creo que las reivindicaciones en general del magisterio democrático, son correctas, pero esa reivindicación también debe trasladarse al aula, en términos de los procesos democráticos, en términos de eliminar visos de autoritarismo, en términos de garantizar la participación y la inclusión de los otros sujetos que intervienen en el proceso educativo, y además generar iniciativas que permitan precisamente eliminar las cuestiones subjetivas de la evaluación. Ahora, en la evaluación también hay que considerar, y creo que eso de repente le falta a los maestros, esta cuestión que te decía al principio, ¿no? La cuestión del entorno, la cuestión de la institución, la cuestión, ¿no? O sea, que tiene que ver incluso con problemas de gestión, con problemas de otro tipo, ¿no? Sociales. Lo que plantea Vygotsky, ¿no? O sea, así es. Este proceso, un proceso social, naturalmente, que requiere de un guía. Sí, el alumno llega sabiendo, ¿no? Tiene que pasar un estadio superior. Muy bien, como tenía el maestro el monopolio, el gobierno mexicano se le ocurrió que había que quitárselo, ¿no? El maestro todavía no ha pensado compartirlo con sus alumnos, compartirlo con sus padres de familia, compartirlo con el resto del colectivo en la escuela, pero la OCDE ya vino y le dijo, oye, hazte un lado, vienen las evaluaciones externas y yo evalúo, y evalúo quieras o no. Aquí no lo está compartiendo, se le está imponiendo un proceso un sistema de evaluación externo para saber cómo anda, ¿no? Los maestros han dicho permanentemente en toda esta jornada contra la reforma educativa que la mejor evaluación la obtienen de sus alumnos y de sus padres de familia. Yo comparto eso, pero ¿cómo objetivizar eso que hay ahí? Porque al final de cuentas lo que está ocurriendo aquí es que cuando evalúa la OCDE por medio de PISA o por medio de enlace, aunque se diga que es nacional, finalmente los estándares son de ellos, evalúa finalmente el proceso educativo, pero evalúa al maestro. Entonces, ¿cómo objetivizar eso que dice el maestro de, a mí quien realmente me evalúa son mis padres de familia o mis alumnos? Sí, pero eso sucedería si realmente hubiera esa sinergia. Y yo creo que no hay una sinergia
en todo el estado. Seguramente habrá garbanzos de a libra y seguramente habrá experiencias exitosas en esta sinergia de los actores educativos, pero yo regreso al cuestionamiento de la OCDE y de los parámetros que ha utilizado, porque está tratando de medir y establecer estándares entre países que no son iguales, que tienen asimetrías profundas. Entonces, ni los alumnos siquiera, ajá, claro, ¿no? Por supuesto, o sea, sí, claro. Entonces, claro, no es lo mismo un chiquito de Holanda que un niño de la meseta purépecha que apenas come, ¿no? Entonces, hay asimetrías muy profundas que tienen que tomarse en cuenta. Ahora, desde una visión democrática, autoconstructiva y autocrítica también de los maestros, es construir este tipo de iniciativas en donde la evaluación es solamente una parte de, ¿no? Lo que cuenta es el conocimiento, la integración de la comunidad en el proceso educativo, ¿no? A través de estas comunidades de aprendizaje, claro, que son un nexo, así es. Evaluando juntos, creo yo que cada quien se da cuenta de qué es lo que ha alcanzado a aprender y qué haría falta por aprender juntos todavía, así es, ¿no? Y creo que eso es lo mejor. Bueno, un tema que nos da para muchas cosas, creo que apenas estamos empezando a platicar, a la conversa. Ajá. Pero que nos va a dejar para otras ocasiones y ojalá en otras ocasiones, Fabiolana, nos puedas acompañar de nuevo aquí en este programa. Con mucho gusto. Hablar de pedagogía y hablar de cómo se construye una alternativa desde la educación pública, pero sobre todo desde la historia educativa de este país, que es un asunto que no hemos tocado. Todo se remite a los grandes pedagogos de fuera, pero creo que aquí hemos tenido experiencias extraordinarias, ¿no? A ver si la siguiente ocasión platicamos de eso. Con mucho gusto y encantada. Muchas gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias a todos.